Continuamos entonces en oración diciendo, Padre, te pedimos en esta mañana perdón por nuestros pecados, perdón por aquellas cosas que hicimos en conciencia, sabiendo que no estaba bien contigo hacer. Y te pedimos también perdón por aquellas cosas que en conciencia no hicimos, sabiendo que era nuestro deber cristiano hacerlo. Estamos siempre divagando, amado Dios, entre lo que debe ser y lo que no debe ser, entre lo que deseamos y no podemos, y entre lo que podemos, pero no deseamos. Padre, necesitamos tu presencia cada día. Necesitamos, oh Dios, la fuerza de tu espíritu y la sabiduría de tu espíritu para discernir adecuadamente cuál debe ser la conducta adecuada. Perdona, Señor, nuestras faltas y en especial perdona y redime a aquellos que piden perdón por sus pecados. Permite, Señor, que este grupo que se reúne hoy conmigo tenga muy claro cuál es el propósito de encontrarse contigo en este momento antes de iniciar la jornada diaria. Acláranos, oh Dios, que tú eres la fuente de nuestra bendición, que sin ti nada podemos hacer. Recuérdanos cuánto nos amas y sedúcenos con tu amor para obedecerte, enamorados de ti, de tu personalidad arrebatadora, Señor, de esa arrolladora presencia de tu espíritu, algo que no podíamos evitar seguir, algo que no podemos evitar amar. Gracias, Señor. Bendito seas. Amén y amén. Bueno, quienes puedan bajar su pestaña en el teléfono celular y seguir conmigo, pongan en Google Santiago 1. Ahí les va a aparecer todo el capítulo de Santiago, la hacen clic y luego vamos a leer juntos los versículos 12 al 15. No puedo esperar a nadie, pero los voy a leer para todos. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bueno, aquí tenemos algunos conceptos con respecto al pecado y el título de esta meditación es Soportando la prueba. Desde la perspectiva del apóstol Santiago, todo aquel que soporta la prueba es un varón bienaventurado. Toda aventura del cielo va a llegar sobre él y le acompañará siempre en su vida. Pero cuando la desventura es la constante en nuestras vidas, entonces no necesariamente es porque nosotros queramos pecar o porque nosotros no amamos a Dios. Simple y sencillamente a veces no sabemos cómo defendernos y no sabemos cómo batallar en el momento en que estamos siendo tentados. Aquí dice que Dios ha prometido esta corona de vida a quienes le aman. Pues sí, el amor es la principal arma contra Satanás. Aquí vemos en este versículo que dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es común escuchar a veces algunas personas que dicen, es que Dios me manda pruebas y Dios me manda tropiezos para que yo me afirme en el camino. Créanme que Dios no manda las pruebas. Él no tienta ni puede ser tentado. Que Él permita las pruebas es otra cosa. Que Él permita que Satanás ejerza su
presión y su capacidad de estorbarnos porque nos considera propiedad suya, eso es otra cosa. Tenemos que ser claros. Jesús vino a este mundo con un discurso estableciendo el reino de los cielos. Él nunca pecó, así que sobre él no venía la sentencia sobre el pecado, que es la muerte. Él se ofreció a sí mismo como una víctima perfecta y estableció la alianza nueva y eterna. Ese Jesús instauró su iglesia, dejó un cuerpo apostólico en la cabeza de 12 hombres que al principio fueron primero sus discípulos. Y estos hombres empezaron a predicar las buenas nuevas del reino, a multiplicar el mensaje de Cristo. De alguna manera ese mensaje nos ha llegado a nosotros y nosotros decidimos decirle a ese mensaje de las buenas nuevas que sí. Ese mensaje nos hizo caer en cuenta de la vida que teníamos tan difícil, tan sometida, tan esclavizada al pecado, una vida sin sentido. Y le dio sentido a nuestra vida el amor de Cristo. Todo lo que Cristo ha hecho, hizo y continúa haciendo por nosotros es lo que le da sentido a nuestra existencia. Cuando nosotros entonces entendemos que definitivamente íbamos a morir, tanto física como espiritualmente, estando presos del pecado, y encontramos en Jesucristo la salvación. La salvación es precisamente eso, la posibilidad de volver a nacer, volver a empezar y llegar a buen puerto, o sea, llegar a su presencia en su segunda venida, llegar siendo aprobados. En ese orden de ideas, Santiago nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bueno, Santiago está diciendo que el peregrinar nuestro, una vez que recibimos el mensaje del Evangelio y una vez que aceptamos a Jesús en nuestro corazón y decidimos empezar a caminar de acuerdo con la voluntad de Dios, es una tarea que no va a ser fácil, porque siempre estamos en este mundo de espacio y tiempo sujetos a la presión del maligno. Todavía no se ha instaurado en plenitud el reino de los cielos. Ese reinado eterno de Cristo se va a dar después de su segunda venida. Por ahora nosotros podemos anticipar esa realidad del reino de Cristo por la fe en Jesucristo, por la comunión con el Espíritu Santo. Esa opción es para nosotros de vida o muerte. Si nosotros nos amamos a nosotros mismos, si nosotros somos capaces de dimensionar lo que realmente propone la vida eterna junto a un ser maligno, un ser que nos oprime, un ser que nos deprime, un ser que es sin piedad con nosotros, un ser que nos odia, ¿cómo será vivir toda la eternidad bajo su yugo y bajo su voluntad? Sería suicida, sinceramente, tomar ese tipo de decisión. Y tomamos esa decisión cada día, cada minuto y cada segundo, cuando decidimos hacer su voluntad, cuando decidimos hacer caso a sus sugerencias o manifestar su naturaleza a través de nuestra humanidad. Tenemos esa disyuntiva todos los días. Y Santiago, el apóstol, nos dice a nosotros que no confundamos las cosas, que Dios no nos tienta y Él no puede ser tentado por el mal. Aquí entonces yo tengo que anotar que una cosa es que Dios te ponga la tentación y otra cosa es que Dios la permita. Si nos remitimos a los hechos que narra el Génesis en cuanto a la tentación de Adán y de Eva, Dios no estaba en ese panorama tentando a Adán y Eva. Dios permitía que ellos tomaran su decisión. Y la libertad tiene un precio desde la perspectiva de Dios. Y el precio de la libertad se llama santidad. La libertad para nosotros es otra cosa muy diferente. Es hacer lo que a mí me viene en gana, lo que a mí me parece, lo que yo creo que debe ser,
según mi ética y según mi moral. Porque yo soy el centro de mi vida, porque yo soy el Dios de mi vida, porque he aprendido a ser para mí mismo un absoluto. Y es completamente diferente lo que Dios nos está mostrando. Para Él la libertad tiene una sola forma de expresarse y es la santidad. Cuando estamos tentados, cuando estamos siendo tentados, usted y yo tenemos la facultad de elegir lo que queremos hacer. Usted y yo somos libres de elegir si pecamos y sucumbimos a la tentación o no sucumbimos a la tentación. El motor que debe impulsarnos a no sucumbir a la tentación se llama amor. Amor a mí mismo y amor a Dios. Amor a mí mismo porque yo no quiero pasar la eternidad al lado de un ser tan malvado, tan cruel como el que ha venido sometiendo mi vida a los peores vejámenes. Y amor a Dios porque cuando contemplo la realidad de lo que Cristo hizo en la cruz, entonces tengo que pensar muy seriamente que quién soy yo para que Dios se haya tomado el trabajo de hacer eso por mí. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere de mí? Y allí vamos a encontrar un motivo muy grande para amar a Dios, porque Él nos amó primero, porque Él pensó en nosotros antes de enviarnos a este mundo, porque antes de llamarnos a la vida ya éramos un proyecto en su corazón, en lo más profundo de su ser, porque antes de traernos a este mundo ya nos llamaba por nuestro nombre. Así que todo eso nos debe cuestionar y nos debe llevar a considerar que un día nacimos como producto de la voluntad de Dios con nombre propio. Vinimos a este mundo a desarrollar un proyecto, un plan predeterminado en el corazón mismo del Creador. Pero desafortunadamente llegamos a este mundo bajo la influencia funesta del pecado. Heredamos una naturaleza humana caída, opuesta a Dios. Heredamos una condición humana que no se acerca para nada al propósito de Dios. Debimos haber sido enseñados desde muy niños a tener carácter y a manejar esa naturaleza, pero desafortunadamente no fue así. Nuestros padres no nos dieron esa instrucción y los padres de ellos tampoco, y así sucesivamente. La tentación entonces empezó a hacer carrera en nosotros y empezamos a actuar y empezamos a pensar de una forma contraria a ese plan de Dios. Para, para gloria de muchos de nosotros y para gloria de Dios, en algún momento de nuestras vidas, un descendiente de los apóstoles, uno de tantos aquellos que fue heredando la gran comisión de predicar el evangelio, llegó a nuestra vida y nos habló acerca de lo que es el amor de Dios para nosotros, lo que es el plan de Dios. Nos dijo que aún estábamos a tiempo de continuar en ese plan, que todas las cosas viejas pueden pasar y que todas pueden ser hechas nuevas, que tenemos la opción de volver a nacer, de volver a ser de nuevo. Esa gran opción solamente la pudo haber generado Cristo Jesús por ese sacrificio en la cruz. El Padre nos dio una primera opción que fue truncada con el pecado de Adán y de Eva. Pero Jesús, el Hijo de Dios, se humanizó, venció el pecado en su propia naturaleza, murió en la cruz y derramó su sangre por usted y por mí como una víctima perfecta. Y eso hizo que sea posible para nosotros un segundo nacimiento, una segunda opción. Así que cuando nosotros decidimos seguir a Dios, a partir de esta opción consciente, ya como adultos, conociendo los antecedentes, la razón de ser de nuestro sufrimiento, la razón de ser de nuestra esclavitud al pecado, entonces se supone que deberíamos en adelante de no tener ninguna vacilación para amar a Dios,
para expresar ese amor a Dios y para continuar haciendo lo que sabemos en conciencia que es su voluntad. Pero desafortunadamente luchamos contra una naturaleza carnal que tiene todavía memoria del pecado, que aprendió a amar el pecado. Y entonces esa naturaleza carnal se rebela contra el espíritu. Y empezamos a tener encuentros entre la conciencia natural y la conciencia espiritual. Empezamos a tener dificultad para vivir en el espíritu y someter la carne. Generalmente hemos estado en el ambiente del pecado donde es la carne la que dominaba el espíritu. Encontramos entonces que Dios cada día, a través de estos devocionales, a través de la instrucción diaria, nos está guiando, nos está propiciando el camino, nos está propiciando la sabiduría necesaria y nos da la fuerza necesaria para vivir en el espíritu. Pero cuando estamos en medio de la prueba, tenemos que diferenciar que la prueba no es una tentación. Vivimos en un mundo hostil a Dios. Vivimos en un mundo donde reina la envidia, donde reina el egoísmo, donde reina la ambición y la avaricia. Aunque nosotros ya no tengamos eso en nuestro corazón, o si lo tenemos, lo estamos combatiendo. Nos toca interactuar con personas que sí están invadidas de esas malas pasiones, están sometidos a esas malas inclinaciones. Así que vivimos en un mundo bastante hostil. Y cuando este mundo nos presenta a nosotros dificultades y pruebas, no podemos confundir una dificultad y una prueba con lo que es una tentación. Si yo tengo un negocio y necesito dinero, y por más que trato el dinero no llega porque hay dificultades, porque quien debe entregar el dinero no lo hace, porque el contrato no sale a tiempo, porque se presentó un inconveniente en el banco y no hubo desembolso a tiempo cuando yo lo necesitaba, qué sé yo. Pruebas. Las pruebas no son tentaciones. En la prueba, tú estás demostrando tu carácter. En la prueba tú estás demostrando la forma en que tú estás aprendiendo a resolver los conflictos. ¿Cómo reaccionas tú frente a la prueba? Airándote, desanimándote, culpándote, abandonando el proyecto, autocompadeciéndote. La forma en que tú reaccionas a la prueba es la evidencia del carácter que Cristo ha estado poniendo en ti desde que tú aceptaste su mensaje, su propuesta y decidiste nacer de nuevo. Hay personas que dicen ser cristianos hace 8 o 10 años y todavía responden ante la tribulación y la prueba con un carácter completamente fuera del contexto del espíritu. Todavía su naturaleza carnal sigue dominando sus reacciones. ¿Cómo resolvemos los conflictos? Con la naturaleza de Cristo, con la naturaleza de Dios dentro de nosotros, o lo resolvemos con nuestra propia naturaleza. Pero aquí tenemos que comprender que la prueba no es una tentación. La prueba es simplemente una situación que debemos asumir, que debemos afrontar, que debemos manejar, que debemos enfrentar y buscar una solución. Enfrentando la prueba, tenemos un nivel de oración, un tipo de oración que le decimos a Dios: dame sabiduría, Señor. La sabiduría es conocimiento. El Espíritu Santo, en el contexto del Antiguo y del Nuevo Testamento, se denomina o se hace referencia a él con este nombre, sabiduría. Y sabiduría es conocimiento, es poder discernir. Cuando yo conozco exactamente a qué me enfrento, entonces sé cómo debo orar, sé qué es lo que debo pedir. Cuando yo estoy frente a la prueba exige paciencia, la prueba exige prudencia, la prueba exige inteligencia para poder actuar, la prueba exige conocer la naturaleza de aquello que me está probando. Por eso se llama prueba.
Y ese conocimiento lo da el Espíritu Santo. Así que frente a la prueba, yo tengo que tener una mente clara de qué es lo que tengo frente a mí. Y entonces voy a orar como conviene y le voy a decir a Dios, amado Padre, envía tu Espíritu para que me enseñe, o sea, para que me dé conocimiento para lidiar con esta prueba que tengo, con esta dificultad que se me presenta. Tú todo lo conoces, tú todo lo tienes resuelto. Para ti, lo que para mí es un problema, para ti no es un problema. Para ti es tan sencillo organizar todo y enderezar las cosas, pero a mí me cuesta entenderte, a mí me cuesta tener tu mente, a mí me cuesta estar en ti permanentemente frente a las pruebas. Todavía hay una parte de mi humanidad que se angustia, que se exalta, que se excita, una parte de mi humanidad que se altera, que se enoja. Y cuando me enojo y me altero, pierdo la sensatez, pierdo la coherencia. Necesito tener la paz que solamente tú puedes darme. Necesito mirar el problema como tú lo miras, hablar en medio del problema como tú hablas y pensar en medio del problema como tú piensas. Necesitamos la naturaleza de Cristo en medio de la prueba, pero muy diferente es la prueba a la tentación. La tentación es para el ser humano, según Santiago, en estos versículos, de dos fuentes, proviene de dos fuentes. Una fuente es nuestro pensamiento cuando es abordado por la iniciativa diabólica. Exactamente lo que le sucedió a Eva cuando estaba en el Edén. Satanás se presentó de ella y le dijo, lo que sucede es que Dios es malo, Dios no es verdad para usted, Él no es sincero, Él está escondiendo a usted una verdad, Él está diciendo que cuando usted coma de ese árbol, usted va a morir y eso es mentiras. Lo que sucede es que precisamente el árbol se llama conocimiento del bien y del mal, algo que a usted le falta porque usted fue hecha buena, usted conoce el bien, usted tiene la mente de Dios. No le falta sino conocer el mal para que sea perfecta, para que sea Dios, igual a Él. Y a Eva le pareció bueno. Ese argumento vino del tentador. Esa invitación vino de fuera de ella. Cuando Jesús estaba en el desierto y vino Satanás a decirle, si usted realmente es el Hijo de Dios, dígale a esa piedra que se convierta en pan. O tírese desde lo más alto del templo y verá que si es cierto que usted es hijo de Dios, Dios no lo va a dejar sucumbir. O si usted quiere poder, entonces por favor, adóreme y yo le voy a dar la autoridad sobre todos los reinos de la tierra, porque para mí, a mí me fueron dados porque yo vencí con la tentación y le arrebaté ese dominio a Adán y a Eva. Esas son tentaciones que vienen de fuera. ¿Y cómo hace usted para comprender que está siendo tentado por Satanás? Pues es muy sencillo. Pregúntese si realmente usted sí quiere hacer eso. A ver, voy a explicarlo. Cuando usted tiene ira con una persona, quizá usted en medio de la ira, usted quiera lo peor para esa persona. Es que yo lo mato. Y como el muerto podría decir, no, ese es un dicho muy colombiano. Pero si en ese momento usted tuviera realmente la opción de hacerlo, lo más seguro es que usted no lo haría, porque usted no es un asesino. Es simplemente el furor de la ira lo que lo está haciendo decir esas cosas. Viene la tentación, viene la idea y el deseo de acabar con una vida, pero en el fondo eso no proviene de su corazón, porque usted no es un asesino, porque usted nunca ha derramado sangre. Pero cuando pasa una mujer frente a usted y siendo usted hombre la desea, se deleita mirando su cuerpo, fantasea con su cuerpo, o usted mujer, le sucede lo mismo con un hombre. Entonces, eso es una
tentación de su propia naturaleza, de su propia concupiscencia. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Dice, voy a volver a leerlo para que ustedes lo tengan bien claro, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Una cosa es la seducción, que mi naturaleza, que ya pecó, que ya se deleitó en el pecado, que ya sabe los mieles de la muerte que trae el pecado, pero de esas mieles son lo que el mundo me enseñaba que era placer. Esa seducción viene de mi corazón. Esa seducción siempre va a venir de mi corazón. No es una tentación propiamente dicha. La tentación es una propuesta del infierno que llega a su mente. Igual, la tentación, la seducción le lleva una ventajita a la tentación. La seducción ya está en su corazón. La tentación no. La tentación primero tiene que llegar a su mente y de su mente bajar a su corazón. Y cuando baja esa tentación a su corazón, entonces en su corazón se convierte en un motivo, se convierte en un deseo. Exactamente lo mismo que la seducción. Se convierte en un motivo y se convierte en un deseo cuando pasa una mujer o un hombre o cuando usted tiene la oportunidad de pecar de la forma en que lo hacía antes de convertirse a Cristo. Está siendo seducido por el pecado, pero no está siendo tentado. Así que conocer realmente qué es lo que nos sucede, conocer realmente la realidad espiritual que nos circunda y la realidad espiritual que nos invade en ese instante es crucial para nosotros poder tomar una decisión adecuada en la presencia de Dios. Si usted cuando está siendo seducido le pide sabiduría a Dios, yo le pregunto, ¿será una buena oración? ¿Será que esa oración tiene sentido? Puede tener sentido, pero no sería lo adecuado, porque sabiduría es conocer. Si usted está siendo seducido al ver a una mujer y desearla, o al ver a un hombre y desearlo, usted ya sabe que eso no está bien. Usted ya sabe que se trata de una persona, de un hijo de Dios que habita en ese cuerpo, que ese cuerpo está llamado a ser santo, que ese cuerpo no es para usarlo como el diablo nos quiere o nos enseñó en el pasado a hacerlo. Por eso estamos siendo seducidos. Ese nivel de conocimiento se llama sabiduría. O sea, el Espíritu Santo ya te dijo, tú no necesitas más sabiduría en ese momento. Lo que necesitas es fortaleza. Lo que necesitas es saber combatir contra ti. Y en ese sentido sí necesitaría sabiduría. Señor, enséñame a conocerme más profundamente. Enséñame a detectar dónde está la fuente de mi seducción y por qué me seducen. ¿Dónde está realmente la fuente de eso que me atrae tanto? ¿Y por qué es que me atrae tanto? Necesito conocerme a mí mismo. Necesito que tu espíritu me guíe en el conocimiento de la raíz de mi pecado. Ahí sí necesita sabiduría. Tenemos que orar como conviene. Y luego de recibir sabiduría en ese sentido, entonces necesitamos fortaleza. Bueno, ya sé de dónde viene, ya sé por qué soy tentado, ya sé la raíz de esta tentación permanente en mi vida. Ahora necesito fortaleza para enfrentarme a esto, para dominarme a mí mismo. Ahora necesito aprender a amarte sobre mi seducción, que mi memoria pueda comprender que es más importante tomar una decisión coherente en amor conmigo mismo y en amor por ti, que simple y sencillamente ser seducido, entregarme a la seducción 10, 15, 20 minutos, media hora, no sé, y tener la muerte eterna. Por eso dice Santiago que entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Muchas veces estamos embarazados
Una mujer embarazada ha concebido un hijo. Allí lo tiene. Se está formando. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos embarazados de nuestra concupiscencia. Usted entra a un trabajo, ve a una mujer que le gusta, usted dice, oh, oh, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, tengo un matrimonio bonito, no me voy a dejar desviar la atención. Pero todos los días debe estar allí en el trabajo, todos los días se enfrenta a su sonrisa, todos los días se tiene que enfrentar a su forma amable de ser. A lo mejor en ella, lejos de su pensamiento, seducirlo a usted, pero usted todo lo toma en esa clave, porque ya está allí la concupiscencia. Esa concupiscencia, esa forma de haber concebido ese pecado, se está gestando dentro de su corazón, se está gestando dentro de su ser. Y sin darse cuenta, usted poco a poco empieza a maquinar la forma de invitarla a almorzar, luego invitarla a salir a tomar algo, qué sé yo, a acercarse a ella. Eso es otra cosa. Estar embarazados. Llega el momento en que da a luz el pecado. Cuando un sicario quiere matar o le pagan por matar a una persona, este sicario primero tiene que hacer algunas cosas. Tiene que mirar la rutina de esta persona, saber cuáles sus horarios en diferentes momentos de la semana y días. Tiene que estudiar primero el objetivo, mirar y evaluar los riesgos que puede correr, vencerse a sí mismo, porque como quiera que sea, también le da miedo morir en el atentado. Y cuando ya ha vencido todas esas cosas, cuando ya todo lo tiene claro, entonces cobra valor y va y asesina a la persona. Él estaba embarazado, por decir algo, él estaba dando a luz, estaba preparándose para dar a luz ese pecado. Y yo quiero que hoy nosotros seamos honestos y que nosotros le digamos a Dios y nos digamos a nosotros mismos si si hemos concebido el pecado. ¿Qué hay concebido en tu mente? Quizá en tu mente ya concebiste la idea de la infidelidad. Quizá en tu mente ya concebiste la idea de robar. Quizá en tu mente ya concebiste la idea de dejarte sobornar o hacer justicia por mano propia en algún asunto, no sé. Hay que abortar ese pecado. Hay que abortar esa vida satánica que se está gestando dentro de nosotros. Porque dice, cuando ha concebido, al final da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. No es lo mismo estar siendo tentado, tener la concepción del pecado en mi corazón. No es lo mismo que pecar. Estoy luchando con eso, sí. Estoy pidiéndole a Dios fuerza para vencerlo, eso sí. Estoy yendo donde el médico de los médicos para que me inyecte su sabiduría, para que me inyecte su poder y poder tener antivirus suficientes para resistir esa vida diabólica que se está gestando dentro de mí, que quiere robarme la vida de Cristo, que quiere robarme la paz que Dios me dio. Una cosa muy diferente es cuando yo ya doy a luz al pecado, cuando yo ya consumo, exteriorizo eso que hay en mi corazón, cuando yo ya practico el pecado y cedo mi cuerpo para consumar esa seducción que había en mi corazón. Entonces, cuando ese pecado ya fue dado a luz, cuando ya sale a la luz, cuando ya es evidente que yo pequé, entonces inmediatamente muero, porque la paga del pecado es muerte. Es bueno que sepamos en qué estado estamos. Porque muchas personas me dicen a mí, es que yo no sé luchar contra esto, es que me queda grande, es que esto me toma por sorpresa, es que a veces yo hago lo que no quiero, es que, y lo importante es que tengamos claridad. ¿Cuánto es una tentación?
cuando no está en tu corazón, cuando te están invitando a hacer algo que está contra tu naturaleza. ¿Cuándo es una seducción? Cuando de tu interior el amor al pecado, ese placer que sientes al pecar te está seduciendo. ¿Y cuándo das a luz al pecado? Cuando cualquiera que sea el camino, bien porque cediste a la tentación o bien porque diste rienda suelta a la seducción que hay en tu corazón, como quiera que sea, llegas a morir. Vamos a hacer una oración en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos enseñe a tener claridad sobre lo que nos pasa, que podamos nosotros conocernos. El Salmo dice: oh Dios, mira en mí si hay camino de iniquidad y guíame por el camino eterno. Y qué bueno que nosotros pudiéramos recordar las palabras de ese salmo, porque quizá Dios ve la iniquidad que hay en mí que yo mismo no soy consciente de tener. Hay cosas que yo aprendí a llamar malas y hay cosas que yo aprendí a llamar buenas y hay cosas que yo practico sin ningún remordimiento, porque ya tengo una mente insensible, una conciencia insensible frente a eso. Dios está permanentemente entrando en nuestro corazón. Él conoce nuestro corazón, lo profundo de nuestros sentimientos, y no está en nuestras palabras, en nuestros labios, y Él ya sabe lo que vamos a pedirle. Si nosotros supiéramos la importancia que implica tener la mente de Cristo, podernos mirar a nosotros mismos como Dios nos ve, y esa es la clave en esta mañana. Aprender a mirarnos como Dios nos ve y aprender a distinguir exactamente qué es lo que nos está pasando. Si estamos siendo tentados por Satanás o si estamos siendo seducidos de nuestra propia concupiscencia. ¿Y en qué estado está esa concepción de pecado? ¿Qué tanto ha crecido esa idea de pecar en ti? Hay personas que aún no son infieles. Hay personas que aún no han cometido adulterio siendo casados, pero están a esto de hacerlo. Y por más que oran como no conviene, como oran sin conocimiento, sin saber exactamente qué es lo que necesita recibir de Dios. Y es que resulta que para tú poder orar como tú convienes en ese sentido, tú tienes que reconocer qué tanto ha evolucionado esa concepción de pecado en ti. Recuerda que ya Dios, con solo ver esa gestación del pecado en tu corazón, ya te llama fornicario, ya te llama adúltero. Dios no necesariamente necesita que nosotros cometamos el acto del pecado, que lo demos a luz. Para Él ya es suficiente mirarlo en nuestro corazón y llamarnos como corresponde. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Qué tan enfermo está tu corazón en este día? ¿Qué tan grave está tu corazón en este día? ¿Qué tan embarazado estás del pecado? Necesitamos sacar eso de nosotros, alimentarnos de la realidad de la cruz de Cristo y sobre todo preguntarnos si realmente nos amamos a nosotros mismos y si realmente amamos a Dios o amamos pecar. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, hoy te damos gracias por las pruebas que fortalecen nuestra fe y nos acercan más a ti. Estamos hablando de las circunstancias adversas, de las pruebas de la vida. Gracias por ellas, porque ellas nos fortalecen en fe y nos acercan más a Dios. Ayúdanos a perseverar y a recordar la promesa de la corona de la vida en medio de la tentación. Ayúdanos a recordar que te amamos. Danos sabiduría para distinguir entre las tentaciones que surgen de nuestros propios deseos, de nuestra concupiscencia, y fortaleza para superarlas. Líbranos, oh Dios, de caer en pecado y de seguir el camino que conduce a la muerte espiritual.
cultiva en nosotros un corazón limpio y lleno de esperanza para que podamos caminar fielmente contigo cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por este momento. Espero que este mensaje cuestione profundamente su mente, su corazón y su espíritu. Y que hoy medite profundamente en esto que hay incubándose en tu corazón. ¿En qué momento concebiste la idea de pecar y qué tan grande, qué tan desarrollado está esa vida de pecado? ¿Está a punto de nacer? ¿Qué necesita para nacer? ¿De qué se está alimentando? Hay mucho en qué pensar al respecto. Dios te dé la fuerza, hermano. Dios te enseña a conocerte a ti mismo en la profundidad de tu ser y que cada vez que tú hables con Dios, la verdad te asista. Que tú puedas decirle al Señor, aquí estoy, mi verdad es esta, Señor, estoy a punto de pecar. No lo he hecho porque no he tenido la ocasión, pero estoy seguro que si se presenta la ocasión no resisto. Aquí estoy y esa es mi verdad. Ayúdame a entender en qué momento me embaracé de esa manera. ¿Qué hay dentro de mí que concibió ese pecado? ¿Qué hay dentro de mí que todavía tiene cópula con la maldad, con el infierno? Me atemoriza pensar que todavía en mí se puede engendrar la vida satánica, la vida del mal. Temo, Señor, volver al estado de cosas que antes tenía. Ahora tú me has enseñado el verdadero camino, la luz. Tú llamas bienaventurado al que vence la tentación porque al final va a recibir la corona de vida y es lo que yo quiero, es lo que yo necesito. Pero Señor, yo necesito tener esa corona hoy. Enséñame hoy a vivir con esa corona de vida y no dejarme quitar la corona en esta lucha, en esta batalla, en esta carrera por la salvación. Gracias, amado Dios, por este momento. Gracias, amado Señor, por esta invitación que nos haces a mirarnos mucho más profundamente a nosotros mismos y hacerlo con la mente tuya, con tus ojos, con tu capacidad de escudriñarnos y desde allí pedirte lo que realmente necesitamos: sabiduría, fuerza y voluntad y sobre todo mucha capacidad de amar, de amarnos a nosotros mismos y de amarte a ti sobre todas las cosas. Amén y amén. Dios les bendiga, feliz día, que estén muy bien, mañana nos vemos a la misma hora. Gracias a Isabel Mejía, a Livia del Pilar. No sé invitar todavía, qué pena, a la morenita le digo esto, y a Michael, que también me está diciendo que le invite. Bueno, a todos los quiero mucho, estamos en oración, bendiciones. Dios lo Bendiciones, bendiga. bendiciones, monseñor.